Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la increíble asistencia. Esta charla es organizada por el Magíster en Finanzas e Inversiones de la Universidad de Diego Portales, el MAFI, dirigido por el profesor Gonzalo Iberti, que está allí conectado, nos acompaña, y por el Magíster en Gestión Financiera, el MGF, dirigido por mí. Quienes estén interesados en nuestros programas en finanzas de posgrado, bueno, Rosita ahí les va a dejar la información de su correo en el chat y les va a enviar los links de los programas seguramente mañana. La charla la realiza el profesor Pablo Méndez. Pablo es ingeniero comercial, tiene un magíster en management con mención en finanzas por la Universidad de Portales, es uno de nuestros destacadísimos exalumnos, y también tiene un magíster en Global Finance por NYU, por la Universidad de Nueva York. Pablo lleva más de 11 años trabajando en la Radial y actualmente se desempeña como gerente de portafolio de inversión. Además, Pablo es profesor de gestión de portafolio en nuestros dos programas, tanto en el MAFI como en el MGF, por lo que nuestros futuros alumnos tendrán el privilegio de tener clases directas con él, uno de nuestros profesores mejor evaluados en ambos programas. La charla de hoy es sumamente entretenida, se titula El legado de Kahneman, donde Pablo nos va a hablar básicamente de economía conductual. Behavioral Economics básicamente es un área donde se interceptan psicología y economía, y por tanto estudia cómo distintos sesgos conductuales afectan nuestra toma de decisión. Y lo más importante, cómo esos sesgos pueden llevarnos a decisiones subóptimas, lo que se aleja del supuesto clásico en economía de que los agentes son racionales. Lo más interesante, esta disciplina muestra que muchas decisiones irracionales en las personas son predeciblemente irracionales. Una de las cosas más curiosas de Kahneman es que, dado su aporte en esta área, en Behavioral Economics, recibió el premio Nobel en Economía, aun cuando él de profesión no era economista, era psicólogo. Y bueno, como saben, Kahneman falleció recientemente, hace menos de un mes, creo, por lo que creemos que estas charlas comentando sus excelentes aportes a la ciencia son una gran manera de recordarlo. La idea, Pablo, entonces, es que esta charla dure aproximadamente 40 minutos y así podamos dejar un pequeño espacio a preguntas del público. Y por favor, quienes tengan dudas, quienes tengan preguntas, pueden ir dejándolas en el chat y al final de la charla podemos comentar. Así que, Pablo, por favor, el escenario es todo tuyo. Perfecto. Oye, muchas gracias a la universidad, bueno, primero por la invitación y a usted, bueno, Nico, Nicolás Gonzalo, por nuevamente poder tener la posibilidad de compartir esta instancia. Y la verdad fue, bueno, siempre es difícil empezar a aunar conceptos cuando se trata de, bueno, una persona tan influyente como lo fue Daniel Kahneman. Y bueno, naturalmente lo que vamos a enfocar, ¿cierto? Y lo que voy a quitarle estos próximos 40 minutos es básicamente todo su aporte, pero básicamente cómo influyeron en tema de básicamente inversión, ¿ya? Como dijo Nicolás, de formación, Daniel Kahneman era psicólogo, eh, después hizo un doctorado, pero bueno, excepto las consecuencias de la vida, lo llevaron a ser premio Nobel de precisamente economía por los aportes en temas de finanzas conductuales, o sea, economía conductual. ¿Ya? Bueno, y siempre es bueno tener ahí una imagen para hacerle cara, ¿cierto?, a quién es Daniel Kahneman. Y interesante porque esto es una quizá anécdota de un punto de vista más bien personal, pero eh, yo, bueno, agarré, conocí su literatura, libros, particularmente cuando conocí a mi ahora esposa. Ella de formación psiquiatra, entonces me dijo, oye, ¿por qué no leí este tema? Es tan interesante, qué sé yo, y ahí, bueno, me vi relativamente obligado a leer y, bueno, resultó ser que básicamente esto tiene muchos temas aristas que son en finanzas y básicamente lo que quiero hacer ahora es compartirle algunos de los principales temas, ¿cierto? Sesgos conductuales, ruido que vamos a ir conversando y las aplicaciones que hay en términos de finanzas, ¿ya? Eh, y como les dije, a ver, acá la arista y lo que quiero tratar de convencerlos ahora es básicamente que cuando, ¿cierto?, interactúan los seres humanos, eh, es básicamente, bueno, estamos expuestos a infinitos más un sesgos,
También, ¿cierto? Los grupos, los mismos grupos de personas son básicamente una caja de resonancia que a este sistema generaba mucho más ruido, y eso particularmente en el ámbito de la inversión es complejo, ¿ya? Porque, bueno, básicamente pueden de eso subyacer malas decisiones. En consecuencia, lo que quiero mostrar es que en términos de inversiones, como lo vamos a ir viendo, básicamente los procesos son muy importantes, ¿ya? Acá no depende de una persona, no depende de un equipo, sino eh, procesos y equipos trabajando en función de esos procesos. Ya esa es la palabra crucial. Así que este alerta de spoiler también para el tema del curso. Pero vamos a ir viendo y ahí introduciendo los principales temas de Kahneman, que me quise enfocar más que en bueno, el típico libro es pensar rápido, pensar lento que bueno, de hecho por eso se ganó principalmente el tema del premio Nobel. Eh, pero el otro libro que es más bien reciente, es del hace 2 años atrás, se llama Ruido, que básicamente todo cierto su experiencia en base a las auditorías que él fue haciendo durante, bueno, su carrera profesional, básicamente sacándole lustre a todo su cierto aporte en la materia. Eh, Esto yo no tenía idea, pero básicamente lo que realiza él en instituciones, realizó, eran precisamente auditorías de ruido para reducir en términos generales la variabilidad de lo que hay en los resultados, ¿ya? Y para poner eso en, ¿cierto? Lo concreto en el terreno, eh, les dejo acá algunos ejemplos de donde, por ejemplo, estos son pequeñas referencias al libro. Por ejemplo, el tema de medicina. La de medicina es sumamente ruidosa, ¿cierto? Hasta el mismo paciente podemos tener muchos diagnósticos y eso va a depender básicamente de la persona que tengamos frente, ¿ya? En términos de las decisiones sobre custodia infantil, eh, cuando hay ciertas estas instituciones, y por ejemplo el tema de Estados Unidos, que son estos organismos contra la protección de la infancia, eh, hay algunas personas que son más propensas que otras a llevar, ¿cierto?, enviar a estos niños a centros de acogida. En términos de las predicciones que tienen los analistas, hay, ¿cierto?, una variabilidad gigante en, por ejemplo, predicciones de venta, predicciones de PIB, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de las inversiones, bueno, por supuesto, está conformado por seres humanos comunes y corrientes, estamos expuestos a un sinfín de sesgo y ruido, ¿ya? Entonces, los procesos acá, básicamente, como les dije, lo que deben dominar sobre las personas y los equipos, ¿ya? O sea, básicamente personas y equipos sirviendo a los procesos para tener un proceso de inversión que sea sólido. Y bueno, el tema de los sesgos y ruido son básicamente, como está ahí en la imagen, la punta de un gran iceberg, donde hayan personas, donde hayan equipos, básicamente hay un punto ciego. Y el punto ciego, lamentablemente, quizás nunca va a desaparecer, ¿ya? Pero es importante, de igual forma, saber dónde no aprieta el zapato, porque de esa forma, ¿cierto? Estas cajas de resonancia generan menos, ¿cierto?, ruido básicamente del deseado y el resultado, ¿ya? Así que ahí vamos a partir básicamente en estas dos aristas, hablando primero de sesgos conductuales y también al final de ruido. Y para que se hagan una idea, qué se entiende por sesgo y qué se entiende por ruido, fíjense que acá, bueno, tenemos distintos equipos, cada uno, bueno, conformado por 5 tiradores que tiran a la diana. Eh, el equipo A, bueno, básicamente estuvo bien preciso. Uno puede decir, por ejemplo, que el equipo B eh, estuvo más bien sesgado, porque si bien todos no lo achuntaron, ¿cierto?, al objetivo, eh, estuvieron relativamente bien centrados. Y lo que ocurre, por ejemplo, con el grupo C es precisamente un equipo que es ruidoso, porque hay mucha dispersión, y el equipo B, podríamos decir que es cierto, ruidoso y sesgado. Básicamente la mayoría se inclinó hacia la parte de la izquierda del blanco, ¿ya? Entonces esa es básicamente la diferencia entre ruido y sesgo, pero fíjense lo interesante respecto a las propiedades que tiene el ruido. No necesariamente necesitamos conocer el objetivo para darnos cuenta si un equipo es ruidoso o no.
¿ya? Y eso particularmente llevado, ¿cierto?, a un ámbito empresarial, es una propiedad que es muy virtuosa, porque podemos básicamente realizar conjeturas respecto a qué está realizando un equipo sin la necesidad per se de saber, por ejemplo, cuál es la labor que se están desempeñando. ¿Ya? Y ahí les voy a comentar porque hasta el momento esto puede ser un poco etéreo respecto a las aplicaciones financieras, pero efectivamente hay formas de detectar el ruido, de hecho en tiempo real, que hacen algunas instituciones financieras precisamente para evitar todas estas cajas de resonancia, la toma de decisiones de inversión. ¿Ya? Ahora, como les dije, el sesgo es básicamente lo que todo el mundo habla, es la estrella del espectáculo por lejos, pero poco se habla respecto al ruido. Y de hecho, el último libro que se llama Ruido busca precisamente nivelar ambos aspectos. Es decir, sabes que el ruido es tan importante como el sesgo. Ahora, naturalmente, vamos a hablar primero de sesgo, después de ruido, pero van a fijarse, ¿cierto?, que ambos son temas sumamente significativos y al final vamos a entender por qué se genera esta dispersión al final respecto a los objetivos que puede tener una persona, organización y particularmente en el ámbito de la inversión. Y el primer sesgo que voy a comentarles es uno clásico, seguramente lo han conocido, el tema de la aversión a la pérdida. Eh, Y en términos generales, lo que ocurre con las personas es que valoran mucho más las ganancias que cuando se obtiene una pérdida, ¿ya? Y esto, por ejemplo, quizás muy clásico, algo muy tangible, es en relación a jugar en el casino. A mí particularmente detesto jugar en el casino. No tengo tolerancia a ese nivel de riesgo, pero supongamos que vamos con 100.000 pesos. Quizá, bueno, ese 100.000 puntos implícitamente es nuestro punto de referencia. Eh, Y si gano teóricamente 50.000 pesos o 40.000 pesos, yo particularmente me veo, ¿cierto? Digo, ok, esto ya estoy, ya me conformé con una ganancia, siendo que potencialmente pude haber ganado más, ¿ya? Pero en el caso contrario, si voy con 100.000 pesos y perdí 50.000 o 60.000, tengo anclado implícitamente esos 100.000 pesos que fue mi monto inicial. eh, y eso básicamente genera que tome más riesgo, ¿ya? Y eso pasa en la práctica en términos de inversiones. O sea, efectivamente, y esto lo digo desde el punto de vista de la experiencia, ahí le voy a compartir un paper también que lo demuestra, eh, las personas cuando tienen pérdidas de sus inversiones, cuando ya pierden 60% de la inversión, dicen, ¿sabes qué? Mejor lo obtengo porque yo invertí de forma inicial, digamos, $100.000 y eso es lo que tengo anclado en la mente, ¿ya? Y este punto de referencia es algo que es brutal y que, de hecho, de un punto de vista visual, acá queda en evidencia. Bueno, básicamente acá tenemos dos, ¿cierto? Divisiones. Una que está, ¿cierto? Un círculo central acompañado de círculos más bien pequeñitos y un círculo, ¿cierto? Central nuevamente acompañado con círculos más grandes. No van a creer, o quizá algunos ya lo conocían pero en ambos casos el círculo central es exactamente igual, ¿ya? Acá básicamente como la referencia son los círculos que están rodeando el círculo central, dado que el de que está a mano derecha, que ¿cierto? Consta de precisamente una acompañado de círculos más bien grandes, sea más bien pequeño. ¿Ya? Y el caso contrario, el otro que es más bien por el mismo tamaño, pero está acompañado de pequeños, se ve más bien grande. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué estamos en finanzas hablando de círculos? No tiene cierto mucho sentido, pero aunque no me crean, esta evidencia que les estoy comentando tuvo una aplicación particularmente en un paper, que básicamente es durante la publicación de resultados de empresas, ¿ya? Imagínense el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde publica un día Tesla, eh, Nvidia, que está tan de moda, etcétera, etcétera, con utilidades que son exorbitantes, que son un monto absurdo, ¿ya? Y ese mismo día publica una humilde empresa que está en el segmento small cap. Básicamente la atención, ¿cierto?, por el tema de monto, está muy enfocada en lo que son las grandes, ¿cierto?
cuantías que suponen estas grandes compañías. Y estas son empresas que publicaron ciertos resultados más bien modestos, pero respecto, ¿cierto?, al tamaño de la empresa pueden ser gigantes, se puede ser en términos porcentuales mucho mayor, quedan ahí en segunda pantalla. Y de hecho esas acciones tienden a presentar un sobredesempeño respecto a estas empresas grandes que publicaron por esa casualidad de la vida el mismo día que esta empresa pequeña, ¿ya? Bueno, y este tema de punto de referencia tiene un sinfín de aplicaciones, ¿ya? Esto, bueno, es un estudio que se hizo en una universidad en, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en San Francisco, respecto a que, bueno, la gente que trabajaba ahí tenía tenedor libre, ¿ya? O sea, básicamente iba con sus platos, se servía comida y lo que estaba ocurriendo era que básicamente se servía comida y se estaba perdiendo. Entonces, lo que realizaron el estudio, ok, ¿qué hacemos para reducir, ¿cierto? O sea, perder menos comida, básicamente, ir al el ejercicio. Y la conclusión que llegaron es que había que achicar el plato, ¿ya? Lo cual, bueno, es lógico, si lo piensan desde este punto de vista del punto de referencia, porque el plato, y cierto, el círculo central de un plato actúa como cierto, un límite respecto a la cantidad que yo me puedo servir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Después del estudio, la gente efectivamente se empezó a servir menos comida y adicionalmente reportaba estar igualmente satisfecho que en caso cuando se tenían los platos más limpios, ¿ya? Este tema de ejercicios de punto de referencia también se han aplicado en otra vista. Estos también son estudios, bueno, obviamente a personas donde les preguntan por atractivo, por ejemplo, de estos dos personajes, eh, Tom y Jerry, y le preguntan a qué persona encuentra más atractiva. Y hay inclinación en esta imagen particularmente por el caso de Jerry, pero después aparece Jerry prima, y al aparecer Jerry prima, la gente sigue prefiriendo a Jerry, ¿ya? Porque, bueno, básicamente Jerry es el punto de referencia. Pero después enfrentan este escenario que aparece Tom prima, y precisamente hay una mayor propensión por elegir a Tom, siendo que en este caso particularmente, y si se fijan, también nuevamente tengo la opción de elegir a Jerry, ¿ya? Entonces este tema, fíjense, punto de referencia también ha motivado una serie de películas, no sé si estas la han tenido la oportunidad de ver, se llama The Designated Ugly Fat Friend, eh, que bueno, básicamente, como lo dice el nombre, aplica este tema de punto de referencia. Así que siempre le digo a mis alumnos, tienen la posibilidad de hacerlo. Si necesitan ahí un amigo designado, me pueden invitar a una cerveza, yo los acompaño. Con el profesor Hardy también puede funcionar, así que ahí pueden tener punto de referencia. Oye, y como les dije, respecto al tema de papers que hacen este tema, eh, bueno, básicamente el paper clásico de un profesor de la Universidad de California, que se llama, bueno, si son los inversionistas reacios a realizar las pérdidas. Básicamente lo que encuentran, lo que les comenté, cuando los inversionistas tienen pérdida en los portafolios, en su cartera, en algún instrumento particular, digamos 60, 70%, dicen, ¿sabes qué? Ya perdí. O sea, prefieren asumir riesgo en la pérdida, pero caso contrario, cuando van ganando, se conforman y hacen la utilidad mucho más rápido, ¿ya? A cada uno de los papers que les voy a mostrar ahora, abajo también va el link, así que también si necesitan acceso a la presentación, esto también lo podemos compartir, no hay problema para que puedan ahí entrar más detalle en cada uno de los papers, ¿ya? El otro paper interesante, o sea, sesgo interesante, se denomina heurística de disponibilidad. Y el tema heurística de disponibilidad es simplemente que los seres humanos tendemos a tomar decisiones con la última información que tenemos disponible, básicamente con el diario. Si me preguntan, o si les pregunto a ustedes qué almorzaron hoy día, posiblemente todos me van a responder bien. Pero si les pregunto qué almorzaron hace 20 días atrás, salvo que coman todos los días lo mismo, es casi imposible responder, ¿ya? Y de hecho, esto también tiene evidencia en tema, bueno, empírica nuevamente.
que esto es un estudio un paper que publicó Robert Tiller, y el otro personaje también muy conocido, bueno, Yale también una escuela por definición enfocada en el tema de conductual, Gottman, donde por mucho tiempo Robert Schiller lo que ha hecho es realizar una encuesta, esto tienen datos como del año 1980 aproximadamente, donde les preguntan a las personas, bueno, inversionistas, cuál es la probabilidad que veas de ver un crash financiero como lo fue en los años 30. Entonces lo que ellos realizan con todo este tema de estudios realizados de procesamiento ¿cierto? De lenguaje en términos de contar el número de palabras con connotación positiva, negativa, lo que encuentran efectivamente es que cuando el sentimiento de las noticias que se publican en los medios de comunicación se torna más bien negativa, eso tiene un efecto inmediato sobre la probabilidad que tienen los inversionistas en términos de crash financiero, ¿ya? Lo cual es interesante. Y fíjense que en esa misma línea está el sesgo de la negatividad, como Kahneman lo postula en su mismo libro. Dice que, bueno, por definición los seres humanos tenemos esta tendencia, y como él lo plantea, es mucho más sorprendente una barata, ¿cierto? Una cucaracha en un cajón de manzanas que una manzana en un cajón de cucaracha, ¿cierto? Esa es la lógica. Tendemos a enfocarnos mucho en las noticias negativas, quizás por esa razón también el tema pelambre puede ser tan atractivo. Y en base a este mismo paper, lo que encuentran particularmente respecto a cuando la connotación de las noticias son positivas y negativas, el efecto asimétrico. Las noticias negativas tienen mucho más impacto que lo que son las noticias, básicamente el sentimiento positivo sobre esta probabilidad de crash financiero. Ahora, sesgo confirmación, esto es clásico que uno implícitamente lo tiene ahí escondido, el tema de que buscamos argumentos para defender ideas que tenemos ya preconcebidas. Eh, y fíjense que esto está muy relacionado también con esta idea de sesgo también de confirmación, ideas preconcebidas. O sea, si efectivamente nosotros viéramos este personaje, viéramos este doctor, posiblemente yo me operaría con el de la mano izquierda, pero si conozco el de mano derecha jamás lo haría. ¿Ya? Entonces, básicamente, y cómo está aplicado esto también a las finanzas, él se llama sesgo de primera impresión, ¿ya? Que ahora van a entender por qué están muy ligados uno con otro, tema de sesgo de confirmación con este de primera impresión, porque básicamente el sesgo de primera impresión lo que dice es que las personas, y lo que encuentra este paper, que nosotros los seres humanos tomamos decisiones en forma de U, en el sentido que nuestras primeras experiencias son muy importantes y también la última, que es básicamente lo que acabo de comentar respecto al tema de heurística de disponibilidad, ¿ya? Ahora, fíjense que lo que hace este estudio es básicamente realizar un traqueo, un seguimiento de analistas en la industria financiera, ¿ya? O sea, básicamente hay gente que tiene 20 años de experiencia publicando precios objetivos de empresa, entonces hacen precisamente seguimiento a ese tipo de personas. Y lo que encuentran en el estudio es que aquellos analistas que durante su primera recomendación tuvieron una buena experiencia, son mucho más probables a que recomienden esa acción durante toda su vida respecto a los que no la tuvieron, ¿ya? Y eso, fíjense que, bueno, sesgo primera impresión, como lo dice, o sea, básicamente tuvieron una muy buena experiencia inicial que los deja más propensos a recomendar ese instrumento, esa acción. Y eso básicamente también puede estar implícitamente con el sesgo de confirmación. O sea, básicamente lo que ocurre con esta persona durante toda su vida es que va a buscar ideas eh, o argumentos para defender esa tesis de inversión, dado precisamente hasta sesgo de primera impresión que tuvo con esta acción. El exceso de confianza, tendemos demasiado a confiar en nuestras capacidades. Eh, Como Kahneman esto lo comenta en la práctica. De hecho, en algunas universidades lo han hecho. Algunos alumnos me han comentado que lo han tenido en clase.
Imaginémonos que estamos, ¿cierto?, en quinto año de la universidad con nuestros compañeros de magíster, ya los conocemos bien, y en este caso, bueno, el profesor dice, alumnos, cierren los ojos y levante la mano quien piensa que es más inteligente que el promedio del curso. Bueno, básicamente abre los ojos los alumnos y lo que es el resultado es que 90% de las personas piensa que es más inteligente que el promedio, lo cual aritméticamente sabemos que es imposible. No podemos, ¿cierto? El 90% de la distribución no puede ser mayor que el promedio. Eh, o sea, básicamente no toda la muestra puede ser, ¿cierto?, mayor que el promedio. Y esto, bueno, fíjense, también implícitamente tiene anclado el tema del punto de referencia, que es básicamente el alumno promedio, es el punto de referencia, ¿ya? Y efectivamente hay también estudios respecto a el exceso de confianza de inversionistas. Básicamente, imagínense un ejecutivo de inversiones. Entonces, lo que encuentran es que efectivamente aquellos inversionistas que son más propensos al tema de exceso de confianza tienden a generar mayor rotación de la cartera y como la administración activa es tan compleja, tienden a tener un desempeño incluso peor que una estrategia pasiva. ¿Ya? Así que, y eso corregido también por otra serie de factores que es básicamente el argumento del estudio. Y interesante, también lo que encuentra este estudio es que el exceso de confianza es mayor en hombres que en mujeres, ¿ya? Atención limitada, como lo dice ¿cierto? El título de la canción, no podemos ver todo lo que está pasando. En términos prácticos, imagínense lo que sería el trabajo, o lo que es el trabajo, de un analista de inversiones que está parado en Wall Street, donde solamente en el S&P hay 500 acciones. Ya el segmento Small Cap en total son 2000, incluso más, ¿ya? Entonces son mucha información que básicamente va transcurriendo. Y hay estudios que básicamente también utilizan esta línea de argumentos para realizar estrategias de inversión, que básicamente son factores de, básicamente conductuales de corto y largo plazo, que, bueno, el inicial que les voy a comentar ahora no son de estos autores, eh, que se llaman Bernard y Thomas, que es un estudio del año 1992, que es básicamente la parte del Short Horizon de Behavioral, que es este tema conductual de corto plazo. Lo que plantea es, tenemos el siguiente ejercicio. Las empresas publican resultados de forma trimestral, ¿ya? Entonces, cada trimestre hay un día particular donde distintas empresas empiezan a publicar sus resultados y sobre esa publicación de resultados, previamente los analistas empiezan a publicar sus expectativas, ¿ya? De hecho, no sé si alguien tendrá acceso a Bloomberg, pero esa información está, ¿ya? O sea, por ejemplo, eh, este trimestre los analistas estiman que Tokimich va a publicar una utilidad de tantos millones de dólares, ¿ya? Entonces, lo que hace esta estrategia de inversión es, se publica el resultado, ¿ya? El día siguiente, compro si la sorpresa fue positiva y básicamente hago la apuesta en contra si la estrategia si la sorpresa de utilidad fue negativa. Si los mercados fueran 100% eficientes, que es lo que montaba Nicolás al comienzo, que básicamente toda esta teoría en términos de Chicago, de los mercados extremadamente eficientes, si los mercados fueran 100% eficientes, esa estrategia de inversión no debería generar valor, porque se publica la noticia y acto seguido el precio de la acción debería subir al valor teórico post ajuste, ¿cierto?, de resultados. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Es que el precio de la acción va en la dirección de la sorpresa aproximadamente 150 días después de la publicación del resultado, ¿ya? Y las que, bueno, sorprendieron a la baja tienden a seguir en esa dirección. Ese es básicamente el factor de corto plazo, publicación de resultados. Y este bias de largo plazo está relacionado con eventos de capital.
cuando una empresa anuncia un evento, ¿cierto? Un- que va a emitir acciones, básicamente hay dilución. Pero si esa, lo que dicen es que hay que irse corto en ese tipo de acciones y comprar acciones que hayan hecho eventos que sean beneficiosos para en este caso para el inversionista, que son disminuciones de capital. Nuevamente, bajo la hipótesis de mercado eficiente, anuncio, esto no debería tener impacto, pero básicamente lo encuentran que si uno va comprando estas acciones que tienen disminución de capital y yéndose corto de las que aumentan el capital, eh, en plazo aproximadamente 12 meses, sigue habiendo cierto diferencia de desempeño a favor, ¿cierto?, de los casos positivos en términos de disminución de capital. ¿Ya? Y esto, igual, fíjense, básicamente el argumento de atención limitada, porque en la publicación de resultados, tanto en el primer caso como en el segundo caso, el inversionista, un inversionista no tiene la capacidad de ver todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, como no tiene esa capacidad, la información va llegando a los precios, ¿cierto?, de a pedacito. Ese es el argumento conductual respecto a toda esta teoría factorial, particularmente de atención limitada. Y ligado a esto, también está toda la teoría relacionada a momentum, que es básicamente acciones que vienen subiendo tienden a seguir haciéndolo. Que primero viene a una etapa de subreacción, que es lo que le acabo de comentar, que dado que los inversionistas subreaccionan porque no tienen la capacidad, después hay un efecto de sobrereacción, que es básicamente que el precio de los activos va más allá del valor intrínseco, ¿ya? Saber en qué momento está una acción particularmente, uno es difícil saber si está en una parte de subreacción o sobrereacción, pero está documentado y esto se puede generar valor respecto a una estrategia vacía, que es pasiva, que podría ser, por ejemplo, invertir en el S&P, ¿ya? Ahora, pensamiento ilusorio es la formación de creencia y la toma de decisión en función de lo que podría complacernos imaginar en vez de apelar a la evidencia. Y acá está la imagen de Blancanieves, que es interesante porque esto también en alguna oportunidad cuando me hacía el ejercicio no tuve la idea de que en qué consistía. Eh, ¿Cómo se llama básicamente el príncipe de Blancanieves? Ahí, bueno, voy a dejar ahí un momento, algunos se acordarán o no, pero básicamente el personaje no tenía nombre. ¿Ya? Y es básicamente irrelevante la historia. Y eso es parte del pensamiento ilusorio. O sea, era básicamente lo que está implícitamente en este, y mi punto acá de fondo es cómo se va forjando ciertos estos sesgos conductuales desde que somos pequeños. Era irrelevante este personaje per se, sino la idea era que apareciera cierto, este príncipe salvador que básicamente salvaba, ¿cierto?, a la princesa. Y este tema de pensamiento ilusorio también está aplicado en tema de las finanzas, que es básicamente la atención que hay sobre las lottery stocks, acciones tipo lotería. Bueno, este personaje que se llama Hirschleifer, que es muy reconocido también por todo este tema de finanzas conductuales, lo que encuentra es básicamente que los inversionistas tienen una propensión absurda por acciones tipo lotería, dado que este apetito, el retorno esperado que tienen es menor, ¿ya? Y básicamente lo que hay detrás de eso es la expectativa implícita de que vaya a ocurrir un evento maravilloso, que vaya a tener la oportunidad de encontrar la próxima Bitcoin o el próximo Tesla o Amazon, ¿ya? Pero esa probabilidad en verdad es sumamente baja. Y lo interesante es que ocupan proxy respecto a temas de buscadores de Google y interacciones también en algunos, si mal no recuerdo, servidores respecto a temas de inversión. Y particularmente son estas empresas que tienen mayor búsqueda, mayor interacción de un punto de vista social, que tienen mayor cierta propensión a ser entendidas como lottery stocks. ¿Ya? Y fíjense, y con esto, bueno, cierro la primera parte de un punto de vista conductual que básicamente el ser humano, llegamos, ¿cierto?, de un punto de vista más bien de evidencia de Kahneman, lo llevamos a aspectos específicamente de evidencia en finanzas. Fíjense que son nuevamente de hecho, todos los sesgos que documentó Kahneman tienen aplicación en términos financieros. Y esto básicamente genera, primero, bueno, movimiento, ¿cierto?, de lo que debería siendo la diana, el punto, ¿cierto?, el objetivo.
pero pasa también que hay mucha dispersión y dinámicas de grupo que tampoco lo hacen mucho mejor, ¿ya? Este es el principio que uno podría pensar que hay detrás de el trabajo en equipo, que Galtón lo denominó la sabiduría de las masas, ¿ya? Galtón era un matemático por el año 1880, si mal no recuerdo. eh, y él, bueno, él es un personaje que rayaba básicamente con el tema de la distribución normal. El tablero Galtón es muy clásico, que seguramente lo deben conocer, que son básicamente, a ver si me permite esto dibujar, son estos tableros donde son esos, imagínense tope, y acá dejamos caer una pelotita. Y básicamente cuando esta pelotita enfrenta a esta distribución binomial, que es o ir hacia la izquierda o a la derecha, y se lo enfrenta muchas veces, el resultado de eso es una normal, ¿ya? Bueno, ese tablero Galtón, así se llama, él básicamente lo descubrió, y lo que hizo como ejercicio, le preguntó a los aldeanos, donde él vivía, cuál era el peso de ese buey. Bueno, el resultado eran aproximadamente 700 aldeanos, lo que está ahí documentado, es que ningún aldeano le apuntó, ninguno. Pero en promedio dieron en el clavo, ¿ya? Y eso básicamente lo denominaron sabiduría de las masas. Y de hecho, bajo esta misma lógica, si uno lo piensa, también está la hipótesis de mercado eficiente. Porque de un punto de vista conductual, todos los inversionistas pueden estar cegados, todos pueden estar equivocados. Pero en el agregado somos inteligentes, ¿ya? Pero el problema ocurre, y básicamente porque este ejercicio funcionó, porque lo que él preguntaba a los aldeanos eran eventos independientes. Pero lo que ocurre en dinámicas de grupo es que no son decisiones que sean independientes una de otra. Eh, entonces esto añade otra capa adicional al problema, que es básicamente ruido, y los equipos son una caja de resonancia que es tremenda. Las cascadas de información es algo, y ahí lo pongo para resaltar los que son omnipresentes, porque no nos damos cuenta y estamos participando en una. Y el ejemplo que publica básicamente Kahneman y reporta es la contratación de personas, ¿ya? Usualmente la contratación de personas, bueno, se está buscando un candidato particular para una posición, pero, ¿cierto? Están, en este caso, la empresa con algunas contrapartes, puede ser el gerente de recursos humanos, la persona a cargo, un par de, ¿cierto? Personas interesadas adicionales. eh, Tienen frente a este candidato y básicamente hay incertidumbre porque uno tiene información respecto al currículum, en entrevista, posiblemente ahí también esté jugando el sesgo de primera impresión que tengamos sobre este candidato. Eh, pero básicamente es una decisión que no tenemos certeza de si va a ser exitosa o no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que reporta Kahneman. El primero que da la palabra, las siguientes personas tienden a seguirlo, ¿ya? Lo cual él piensa, es ilógico que si el que primero habla va teniendo la razón, o sea, lo va siendo seguido, eh, pero no es ilógico participar tampoco en una cascada de información, porque dado que es una decisión de incertidumbre, uno tiende a pensar que la otra persona tiene un mayor grado de información de la que tengo yo, entonces, ante la incertidumbre, me acojo a lo que está pensando otro, y así sucesivamente. Entonces, si dos personas ya lo hicieron, lo más probable es que la tercera también lo haga, ¿ya? De un punto de vista social, esto también está documentado. El tema del Brexit quizá es un ejemplo interesante respecto a lo que fueron las cascadas de información. Y también hay ejercicios tipo experimentales respecto a plataformas tipo Spotify, donde si uno piensa en el tema Spotify y deja, ¿cierto?, correr libremente a las personas, las canciones que son populares, que son buenas, se van a transformar en populares, ¿ya? Pero ¿qué se hizo en este ejercicio? Básicamente se indujo a canciones que eran realmente malas
a ponerlas primero en la lista que eran básicamente bien percibidas por el resto de las personas. Y esas canciones resultaban que con el paso del tiempo resultaban ser también exitosas. Y ese es básicamente el efecto de una cascada de información. Lo mismo pasa con publicaciones. Publicaciones, por ejemplo, tipo LinkedIn. Si hay una respuesta rápida, esto también tiene este efecto cascada, que son básicamente la misma lógica. Bueno, polarización de grupos. Esto en los jurados está muy documentado, de que en términos generales, y piénselo por favor, me imagino que también hay mucha gente que está acá involucrado en su día a día, en comités, reuniones con equipos. Los resultados de equipos tienden a ser más extremos que las ediciones de los individuos por separado, ¿ya? En este caso de los jurados, las penalizaciones que tienen, ¿cierto?, cada uno de estos individuos sobre, en este caso, la persona que cometió el crimen, es mucho más dura que si hubiéramos considerado cada individuo por sí mismo, ¿ya? Y por último, bueno, y básicamente, y acá me equivoqué, el nombre son presiones sociales también. Las presiones sociales también juegan un rol sumamente significativo en este tema. Y de repente, precisamente por no parecer obstuso o ir en contra de la corriente, eh, las personas tienden a seguir lo que son los patrones conductuales del grupo de personas, dado cierto que puede ser más visto, no sé, ¿ya? Entonces, fíjense que con esto, y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo conformar un proceso de inversión si estamos tan, cierto, revueltos con toda esta mala toma de decisiones? ¿Ya? Acá el punto crucial, y por eso le traje toda esta documentación de temas de sesgo, dinámicas de grupo, que un proceso de inversión tiene que estar lo más ajeno posible a un sesgo conductual, a dinámicas de grupo, y por eso los procesos son relevantes. Ahora, la pregunta es cómo construir un proceso de inversión, y eso naturalmente es materia de el MAFI y también del Magisterio Financiera, que están, por supuesto, invitados a participar. Ahora los dejo con preguntas. Creo que exactamente me tomé los 40 minutos. Sí, oye, el final, lo mejor de la presentación, Pablo. Oye, es que si no la tenemos hasta las 10 de la noche, así que Súper bien, súper bien. Oye, bueno, mira, no hay muchas preguntas en el chat, así que seguramente te vamos a hacer un par de preguntas nosotros, más que nada para desarrollar más en algunos puntos. Eh, bueno, esto que mostraste así de temas de all confidence, a mí siempre como que se me viene en la cabeza este paper de Barber y Odin, estas cuestiones así como de estas encuestas de manejo, así como 80% de la gente dice que maneja mejor que la mediana. En mis cursos pasa lo mismo, yo cuando pregunto quién cree que está sobre la mediana en términos de rendimiento, todos levantan la mano. Entonces, comparto la visión de estos papers. Y siempre recuerdo en estas cuestiones también algo que comentaste, y es, en inversionistas se da esto, eh, más overconfidence usualmente va de la mano con mayor volumen transado, mayor rotación de cartera, ¿verdad? Particularmente en los hombres, y esto lo agrego yo, no me acuerdo dónde lo escuché, dónde lo leí, dónde lo vi, particularmente en hombres solteros. Si pareciera ser que hombres solteros es lo más del confidence de la tierra, es como una especie de gitano así, conquistador, sobre todo en finanzas, y eso por supuesto tiene impacto en definitiva en la toma de decisiones, en las decisiones de cartera. Se quería saber ahí tu opinión como alguien que trabaja como gerente de portafolio. oye, buena pregunta. No he tenido la experiencia de verlo en la práctica, pero posible, hace mucho sentido. Yo pienso que debe ocurrir. Ahora, también hay otro estudio que relaciona lo mismo respecto a este tema de exceso de confianza y básicamente exceso de rotación de las carteras eh, respecto a universidades en Estados Unidos. Usualmente las personas con tipo MBA, Harvard, Chicago, tienden a tomar menos riesgos que las que básicamente tuvieron una formación en una universidad de segunda, tercera línea, porque hay mayor necesidad también de mostrar,
básicamente señalizar que tienen las capacidades de gestión. Un tema Y por eso le reputacional, en tomamos, definitiva. Así como claro, Carlos por eso le Concern, tomamos más riesgo. claro. O sea, Bueno, hay un sesgo de riesgo ahí por parte de los que son de otra universidad porque quieren igualarse al rendimiento de la mejor universidad. Esa Sí, es claro, la claro, lógica. claro. Ya. pero es peor todavía, ¿no? Porque si no, ¿No? tú verías un comportamiento de Herding. Lo que ves acá es más toma de riesgo por career concern, que queda por distinguir. Mm. Claro, Ya, claro. claro. Oye, gracias, disculpa que me meta, sino que Nico me va a quitar todas las preguntas, pero hay una parte que yo me Adelante. quedé pegado, era en la parte esta de la información que se queda en el precio, la información que hay solamente una parte. En tu exposición hablaste, mira, hay información que se queda en el precio o que uno logra capturar del precio, y hay otra que básicamente es parte de como la incertidumbre que te rodea, ¿cierto? Entonces, ahí hay como una historia con respecto a cómo las señales me pueden empujar a tomar una decisión, y si no tengo las herramientas correctas o si lo hago en función solamente del sesgo que me está impulsando a eso, esto me puede llevar a un desastre. Claro. Entonces, aquí la pregunta es concreta, y con respecto a cómo uno se protege de eso, por ejemplo, cuando tú administras una cartera, ¿dónde está como el compliance de parte tuya al momento de administrar una cartera, en el sentido de que no te vaya a ir por lo que tú crees, y dónde están las discusiones, y cómo, por ejemplo, se refuerza cuando uno se mete en la finanza haciendo más clic que lo que aparece, que lo que aprende en la universidad en el pregrado. No sé Claro, si me claro. explico. No, te entiendo perfecto, te entiendo Mm, perfecto. mm, A ver, acá, como le comenté, lo crucial respecto al tema de las inversiones es primero reconocer que nadie tiene la bolita de cristal, la generación de valor es muy difícil, pero se da y básicamente por el interés compuesto con el paso del tiempo. El tiempo acá es la variable crucial. Si uno está invertido de forma sistemática, se gana estas compensaciones por riesgo con el paso del tiempo. ¿Ya? Ahora, para no evitarse irse por los carros, básicamente hay que buscar un benchmark que sea congruente con el objetivo de inversión que tiene cada persona, cada cliente, cada inversionista. mm, El mm, benchmark, imagínenselo como el viaje perfecto de Santiago a Nueva York. Considerando la curvatura de la Tierra, no hay turbulencia, existe un viaje que es el que demora menos tiempo. Pero ese viaje en la práctica quizás no existe, porque pasando, ¿cierto?, por la cordillera hay turbulencias que desviarse un poco, eh, quizás pasando nuevamente por el Caribe puede ahí haber otro movimiento, pero nuevamente la idea es volver a o este ganas de punto. bajar al Caribe también. Claro que también, también. Eh, entonces, bueno, eso básicamente hay una cartera de inversión en el largo plazo que funciona. Obviamente hay incertidumbre, pero con todo este tema de frontera eficiente funciona bastante bien. Y se pueden generar desvíos respecto a esta estrategia pasiva, pero con límites que básicamente principalmente en función de tracking error, o hay, por ejemplo, temas de value at risk que hacen por los fondos de pensiones mexicanos. El caso chileno son con límites de las ponderaciones, con el sistema de pensiones. Ya. Eh, pero lo más sofisticado usualmente son con políticas de riesgo más que límites de ponderaciones, porque eso genera chalecos fuerzas que no son deseados. Claro, y controlan un poco este sesgo, digamos, básicamente. Totalmente. O sea, si, Claro. o sea, el incentivo acá es, si tú tienes que tomar una decisión, o sea, si quieres tomar riesgo, no puedes tomar riesgo en todo lo que tiene la posibilidad, porque tiene un límite. Ujú, claro, claro. Pablo, Porque, antes de seguir con las preguntas, hay una pregunta al público que la quiero hacer para que la hace Constanza, que básicamente está preguntando la diferencia entre heurística y sesgo. Eh, Te leo la pregunta completa. Entiendo que la heurística es la estrategia para tomar una decisión por sobre otra, y el sesgo, el error que cometemos a la hora de tomar un camino u otro a partir de esta estrategia. Si pudiera aclarar más o menos la diferencia aquí en esta charla, al menos a qué te refieres con heurística y a qué te refieres con sesgo. Sí, sí, mira, básicamente, mira, de hecho, el tema de sesgo viene precisamente como lo comentaba respecto al tema del ejercicio del dardo, ¿cierto?
que si tenemos el equipo que está sesgado, ¿cierto? O sea, y hacia la mano izquierda, eso estamos hablando de sesgo, que es básicamente un comportamiento que cometen usualmente la mayor parte de las personas, ¿ya? Y el tema de heurística particularmente es más bien una situación que es un hallazgo particular, de hecho por etimología la palabra lo indica, son eventos, bueno, particulares como el tema de, por ejemplo, heurística de disponibilidad, que es básicamente el hallazgo que hay respecto a la información que hay disponible, ¿ya? No sé si con eso respondí la pregunta, pero bueno, básicamente diría algo más bien semántico, no sé si hay un tema ahí más profundo que te pueda compartir, o no sé, Nico, si tú tenías algo que hay que agregar. Sí, o sea, usualmente yo vengo de un background de ingeniería, entonces usualmente cuando uno piensa en heurística piensa en una secuencia de decisiones, una regla de decisión, una regla de dedo, así como, bueno, el primero en llegar siempre el primero que atiendo, por ejemplo, eso podría ser una heurística. Pero no necesariamente son un sesgo conductual, es una regla de decisión que tengo. Entonces yo creo que por ahí desde mi lado por lo menos va la respuesta. Sí, yo me fui a la etimología de la palabra, pero muchas gracias, Nicolás, como siempre, con los aportes ingenieriles. Oye, Pablo, otra cosa y también bien cercana a tu trabajo, yo me acuerdo que Borja Larraín tiene varios artículos estudiando a Felicia y Forrado, me acuerdo que Félix Villatoro tiene hartos artículos estudiando los cambios de fondos mutuos, De cosas fondo. por el estilo, y usualmente las conclusiones son las mismas, ¿cierto? O sea, gente que le hizo caso a Felicia y Forrado perdió plata, asumió más riesgo y es altamente probable que al año siguiente renueve su suscripción. Entonces, esto suena como un comportamiento súper irracional. Pues. Entonces, no sé si puedes comentar algo al respecto. Es efectivo, pero bueno, Disculpa, yo creo, Pablo, es que yo justamente la primera pregunta que te hice era como también quería converger a eso, porque básicamente tú no expusiste que al final las decisiones, o estamos tratando de cubrir todo este tipo de sesgo o problemas que nos rodean al momento de tomar una decisión o administrar una cartera, sobre todo cuando el patrimonio no es mío, y cuando podría mandarme cometer un error y por tratar de arreglar puedo para la más, digamos. Entonces, son parte de las posibles situaciones que se pueden dar administrando cartera por todos estos secos que aparecen, ¿cierto? Y tú totalmente. aquí nos explicaste que la cosa es un poquito más, aquí es mucho más compleja que esa, ustedes tienen todo cubierto, se analiza un poco más, ahí más bajada, así como bajemos un cambio y hagámoslo bien, digamos, y tenemos toda esta camisa de fuerza, qué sé yo, pero... pero claro, aparecen todos estos vendedores de ilusiones, por decir algo, como Mm. los que acaba de mencionar el Nico, y que a pesar de que uno les puede decir así como explícitamente, oye, en promedio no puedes ganar, ¿cachai? Y qué sé yo, pero aún así tiene una cartera súper importante, aún así la persona también confía altos patrimonios de repente a que alguien le administre la cartera para que después terminen viviendo en Malta, ¿cachai? El administrador de la cartera, cosas de ese tipo. Entonces, también creo que reforzar ese tipo de ideas es bien interesante, sobre todo por cómo termina funcionando el mercado, que es un poco también lo que menciona Nico, creo. Sí. Y quiero reforzar aún más ese punto en ese No, sentido. O sea, totalmente. O sea, mira, piénsalo desde este punto de vista con el ejercicio que les comentaba de esta, la sabiduría de las masas de Galton, que mm, básicamente esa es quizás lo más rústico de lo que puede ser la hipótesis de mercado eficiente. Muchas, ciertas personas pensando en el valor de, en este caso, el peso del buey. Entonces, ¿por qué una persona en particular puede pensar que tiene más información que el resto, ¿cierto? Que de una masa más bien inteligente, ¿ya? Ahora, mm, respecto al tema mercado financiero, hay un estudio que es muy interesante, que un paper que realizó Andrew Ang, que él era profesor en Columbia, actualmente él está a cargo de toda la parte quant en BlackRock, que realizó un análisis respecto a los fondos de pensiones noruegos. El fondo de pensiones noruego actualmente es el fondo de pensiones más grande del mundo. eh, y bueno, creo que son 13
trillion, si no me acuerdo, una cuestión, una locura. Y lo que él dice, ¿sabes qué? Aproximadamente el 98% de la variabilidad de este fondo se explica por efectivamente el benchmark, lo que se definió como política de inversión de largo plazo, entendiendo que la administración activa es muy, muy difícil. O sea, básicamente hay que tener una buena construcción de un benchmark. Pero sobre ese 2% que no se logra explicar, hay cierto grado de anomalía, asimetrías de información, que generan que se pueda generar cierto grado de administración activa. Solamente con políticas de inversión tipo, por ejemplo, estos factores tipo, que son factores por riesgo. O sea, no es que los gallos sean brillantes y que amanezca un inspirado y el día de la mañana diga, sé que va a comprar esto, va a vender esto, sino estar expuesto a los factores que son documentados que pagan. Por ejemplo, activos tipo value respecto a los growth, momentum respecto a los que no. El tema, por ejemplo, en renta fija, riesgo crédito respecto a instrumentos libres de riesgo, carry, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy expuesto a riesgo, puedo tener una compensación adicional, pero es compensación por riesgo. No es no insisto, no es un iluminado que está ahí tomando las decisiones. Sí, esa es básicamente la máxima que hay en finanzas. Si tengo riesgo, puedo acceder a un mayor retorno. Y esto se va al final plasmar en este retorno, exceso de retorno, retorno activo de la cartera que está definida respecto al benchmark. Oye, Pablo habló de los tres factores, habló de factores momentum, así, factores, puras cosas que van a aprender en los magísteres de finanzas o grado de... Oye, Pablo, Gonzalo, no sé si les parece bien, yo les prometí a todos que la charla no iba a durar más de una hora y estamos justo en 59 minutos, así que no sé si les parece que dejemos esto hasta acá. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Pablo, como siempre, muchas gracias. Muy buena charla, muy interesante, muy entretenido. Y a los participantes, los que se conectaron y todo lo demás, les va a llegar después el link con información, les va a llegar también la charla por si quieren revisarla. Consultarla y no sé, Pablo, de repente a lo mejor te podemos molestar también con las slides para dejarlas Totalmente, disponibles. totalmente. Ahí, bueno, cualquier cosa nos pueden contactar. También si desean agregarnos a LinkedIn, alguna duda en particular. Así que ahí todas las vías están abiertas para que, bueno, las preguntas que quieran y también del programa con las personas que corresponden. Eso, Fantástico, perfecto. fantástico. También me quiero sumar a los agradecimientos del Nico. Gracias, Pablo, siempre por tu dedicación y tiempo para exponer cualquier tema, incluso más allá de tu trabajo. Y sin duda también dejar a todo invitado a que todo esto se puede profundizar en estos programas en los que podemos aprender mucho más y sobre todo todos estos conceptos que mencionó Pablo, que de repente pueden sonar medio esotéricos, pero acá se aclaran y se entienden y Pablo le enseña a aplicarlo. Entonces, es una muy buena oportunidad. Así que le agradecemos a todos también y muchas gracias, Pablo, de nuevo por tu buena No, voluntad, gracias a como ustedes. Muchas siempre, gracias. en acompañarnos. Chao, que esté todo muy bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias.